foro tiene como título Análisis crítico del proceso constituyente desde la perspectiva del movimiento popular. Esto es a partir de los comentarios del libro Asamblea Constituyente, la alternativa democrática para Chile, que tiene una coautoría. Uno de los autores es Sergio Grez y el segundo coautor es el Foro por la Asamblea Constituyente. De más está decir que lo tenemos en nuestra mesa, ¿cierto? A un módico precio. A ver, yo les cuento un poquito, si ustedes lo ven, la portada es un mural, que además es tremendamente alusivo a la temática, y esta es una imagen que corresponde al mural que se llama La clase obrera, y fue desarrollado bajo la dirección del muralista peruano Olfer Leonardo, la comunicadora audiovisual Patricia Lucho de Perú, el muralista y diseñador Patricio Albornoz, chileno, el muralista y grafitero Sebastián González de Chile y el diseñador Fabián Cuevas de México. Esto está completo en la población de San Miguel, en la plazoleta Luis Emilio Recabarren, pasaje 6, en nuestra ciudad, Santiago de Chile. Me remito a la contratapa para hacer parte de la presentación de este foro. Acá dice la lucha para elaborar por primera vez en Chile una constitución verdaderamente democrática, como también ya se tocó en el panel atrás, que no la ha habido, ¿cierto? Mediante una asamblea constituyente. Ese es el mecanismo, eso es lo que creemos nosotros. Pero esta debe ser una asamblea constituyente libre, soberana, democrática y representativa, no otro tipo de asamblea constituyente. Esta idea ha ido cobrando fuerza más o menos desde el año 2011. Numerosas personas, organizaciones sociales y políticas han manifestado su adhesión a esta idea y han realizado numerosas acciones tendientes a visibilizarla a escala nacional. No obstante, los innegables avances al camino hacia un proceso constituyente de estas características está aún plagado de dificultades y peligros derivados de la tenaz oposición de los grupos y sectores sociales que sienten amenazada su hegemonía y privilegiados cada vez que surgen con fuerza iniciativas democratizadoras. La vía hacia la Asamblea Constituyente requiere, pues, una considerable acumulación de fuerzas sociales y políticas. Publicamos este libro con la esperanza de que sea un aporte para la discusión y formación de una ciudadanía crítica, informada y reflexiva, condición indispensable para constituirse en el titular efectivo de la soberanía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no más con la presentación, simplemente me cuelgo también, este folleto se está entregando afuera en forma gratuita, es la respuesta que el Foro por la Asamblea Constituyente ha dado ante el anuncio presidencial en relación al proceso constituyente institucional, digo yo como pregunta. Tiene como título A no engañarse, Bachelet descartó la Asamblea Constituyente. Las razones explicadas con creces van a quedar clarísimas, además de la lectura propia que cada uno ya ha hecho al término de este foro. Yo simplemente quisiera tomar nada más que de un modo muy simple las matemáticas y decir que si ocurriera que entre octubre del 2015, que ya no ocurrió, hasta marzo del 2016 se diese el proceso, la etapa de educación cívica, digo que no ocurrió por lo menos tal como lo anunciaron, porque estamos a 21 de noviembre y todavía no se inicia esta bullada etapa de educación cívica constitucional. Si aún así los diálogos ciudadanos, donde todos en teoría vamos a poder participar, y en el mejor de los casos, suponiendo que fuesen vinculantes de algún modo, de donde surgen las bases ciudadanas con las cuales la presidenta y su grupo asesor va a trabajar,
Si todo eso ocurriera, todavía no hay una asamblea constituyente, porque eso no se va a dar si a fines del 2016 el Congreso actual, por un quórum supramayoritario de 2/3, aprueba o habilita al próximo Parlamento para que esto pudiera tener curso. Bueno, esto de los quórums supramayoritarios es un tanto complejo. Los diputados en este momento son 120 y este quórum supramayoritario de 2/3 dice que tendrían que estar de acuerdo 80 diputados y la concertación tiene solamente 67, más uno por ahí independiente, pero también tenemos claro que hay representantes de la concertación que no están por esta opción de una supuesta asamblea constituyente, ¿cierto? Y en el caso de los senadores, son 38 senadores en este momento en nuestro país, y este quórum de 2/3 da la cifra de 25,3 senadores. Yo me imagino que eso tendrá que aproximarse a 26, o aunque quede en 25. La nueva mayoría tiene solamente 21 senadores. Entonces, desde el punto de vista matemático, esto es bien simple, ¿sí? En este foro panel, está compuesto por Doris González. Ella es la vocera del proyecto Ucamau, trabajadora social, pero prefiere ser presentada como una vocera y trabajar en su comunidad. Para presentar un poquito a Doris y al grupo Ucamau, yo me colgué de un fragmento muy cortito de una entrevista que se le realizó a Doris. Entonces, ante la pregunta de qué hacer, qué tienen que hacer como organización, ella dice: en el corto plazo, conseguir una solución habitacional para las familias, y en el largo plazo, conquistar una ley general de vivienda que se consagre en la constitución política del país. Por eso necesitamos que se transforme la Constitución. Más adelante, también en otra de las preguntas, ella dice: ahora bien, con la sola casa o el departamento no accederemos a las soluciones en educación, salud, trabajo, seguridad social, libertad de expresión, etc. Nuestra reflexión y horizonte de lucha es que las familias puedan desarrollarse dignamente como comunidades integrales. Y es precisamente en esta conclusión devenida el ejercicio concreto de la lucha por la vivienda y los derechos sociales que en Chile no existen. Es que nos encontramos en esta dinámica y naturalmente con otros territorios del movimiento popular. Pueblo es el que lucha y todas las luchas tienen que ver con nosotras y nosotros. Mabel Zúñiga es presidenta de los funcionarios del Ministerio de Educación de Valparaíso. También es la presidenta regional de la ANEF en Valparaíso y ella es dirigente social desde los años 80. Ya. Por último, presentamos al tercer panelista de esta tarde, Sergio Grez, historiador académico de la Universidad de Chile. Su obra historiográfica está centrada en el estudio de la cuestión social, el movimiento obrero y la izquierda chilena, especialmente durante los siglos XIX y XX. Ha sido un activo participante en los movimientos de educación pública, también ha desarrollado numerosas acciones en apoyo a la lucha del pueblo mapuche y otros movimientos sociales en Chile. Sergio es además integrante del Foro por la Asamblea Constituyente. La ausencia de Carla Atman, las personas que leyeron el programa aquí, había otro panelista. Carla está en la clínica, nos llamó por teléfono y ya volvió. Estaba con un problema renal, entonces aunque en el menor de los casos, si fuese entre comillas un simple cólico,
todos entendemos que es imposible que pudiese estar aquí ahora. Pero Carla era nuestra cuarta panelista. ¿Bien? Entonces, la modalidad de este foro, cada uno de los panelistas va a disponer de 20 minutos. Aquí sí que nos vamos a alargar los minutos porque estamos ya sobre el tiempo. Esa va a ser la primera ronda, 20 minutos para cada uno de los panelistas. Tenemos una segunda ronda de 5 minutos para cada uno de ellos, en el caso de que quisieran explicar, ampliar alguna idea o no estar de acuerdo probablemente con la idea expuesta por otro de los panelistas. Posterior a esa segunda ronda es que vamos a hacer las preguntas del público y con eso terminamos. Mabel. Gracias. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha, no? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, a Sergio, a los compañeros y compañeras del Foro por la Asamblea Constituyente. En primer término, saludar esta iniciativa que indudablemente debemos replicar en cada rincón de nuestro país, y remitirme a aquello a lo que nos han convocado. O sea, efectivamente, como se decía en la presentación, a partir de la presentación del libro de Sergio Grés y del Foro por la Asamblea Constituyente, se da un debate y se da una discusión, en tanto es un libro, y me voy a remitir primero al libro, es un libro cuyo contenido, desde el punto de vista incluso pedagógico, es un libro muy asequible, con un lenguaje muy cercano, que permite hacer la relación que necesitamos hacer respecto de la tremenda importancia que tiene el proceso de la Asamblea Constituyente y cómo efectivamente construir democracia en nuestro país. Porque este libro parte desde el análisis histórico, en términos de cómo los poderes oligárquicos siempre, a través de toda la historia de nuestro país, en torno a distintos procesos de consensos e incluso de aplastar los movimientos populares, han ido generando constituciones o cartas constitucionales para este país que están muy lejos de tener y contener todo el sentido que el mundo popular y particularmente el mundo obrero quisiera poner dentro de una carta que determinara los destinos de nuestro país. Este libro hace el relato completo desde los primeros inicios de en la historia, para luego transitar hacia la Constitución del 80, la forma en que se genera la Constitución, de cómo la relación Constitución y poderes fácticos está ahí determinada, y cómo luego de eso, en el proceso de la construcción o de la salida democrática a la dictadura militar, se pacta o se llega a una especie de consenso manteniendo la Constitución, ¿verdad?, y sacando al tirano. Y en definitiva aquello que fue lo más importante que determinó la implementación de un modelo en Chile, un modelo que desde todas las estructuras aplasta, subyuga y levanta el poder económico y el poder oligárquico sobre los chilenos, se mantiene. Ningún cambio en los procesos, y esto también de alguna manera el libro lo relata muy bien y de una manera, como digo, muy asequible al lector, cómo durante los 25 años de democracia y los distintos gobiernos de la concertación, en distintas medidas, recordemos que la Constitución ya no está firmada por Augusto Pinochet, la Constitución ya está firmada por Ricardo Lagos, pero como todos esos procesos en definitiva no han sido capaces de determinar el elemento de fondo que conlleva la Constitución, que la hace verdaderamente una Constitución antidemocrática, y no es antidemocrática solo porque
se haya generado sin parlamento, en un proceso dictatorial, ¿verdad? Sino porque no consideró nunca, ni ha considerado nunca la opinión del mundo popular. Y nosotros vemos, y aquí me voy por eso invito primero a leer el libro, no me voy a seguir extendiendo respecto de lo que dice el libro, yo los invito a leerlos porque es un muy buen libro que termina además con una propuesta súper concreta respecto a cómo se construye Asamblea Constituyente y cómo debemos desarrollarla. Pero yo me quiero remitir más a otra temática, a la temática que tiene que ver con cómo unimos las luchas en el fondo. Yo vengo, y lo decía la presentación, desde el mundo de los trabajadores y de un segmento de los trabajadores que somos los trabajadores públicos, los trabajadores del ámbito fiscal. Y de alguna manera somos privilegiados, por un lado, en términos de poseer una capacidad de organización que viene desde los tiempos de don Clotario Blest, ¿verdad?, y que somos capaces y hemos podido mantenerla en términos de organizarnos, con todas las debilidades y con todas las diferencias que existen en el mundo de los trabajadores, pero somos efectivamente uno de los gremios que tiene mayor nivel de participación y de socios dentro de sus organizaciones. Esa no es la realidad del mundo sindical en Chile. Claramente que no lo es. La gran mayoría de los trabajadores en Chile no están sindicalizados. El mundo de los trabajadores públicos tiene solo ese privilegio, porque no tiene ningún otro. Y todo lo que se dice hoy día es mentira, porque en realidad cada vez somos menos los que tenemos contrato. La gran mayoría de los trabajadores públicos hoy día no tienen ni siquiera contrato, menos aún pueden sindicalizarse. Estamos considerados, al igual que los trabajadores del metro, estamos considerados constitucionalmente, considerados como del mundo sindical que no tiene derecho a huelga. Por eso todo esto que se dice del registro civil. No obstante, nosotros somos los únicos trabajadores en Chile que no por derecho, sino por poder de organización, somos los únicos que negociamos colectivamente. Y que lo hemos hecho a través de 25 años con el poder de la organización, con todas las debilidades que tenemos, que las tenemos. Y que tenemos secuestro también en nuestras organizaciones sindicales, lo tenemos. ¿Y qué es lo que hace, cómo logramos entonces que el mundo sindical, y digo esto, y quise hacer referencia a esto porque hoy día hay un elemento muy importante que está sonando y que se usa en los medios de comunicación, que tiene que ver con la reforma laboral y cómo se ha mal utilizado el conflicto del registro civil para poner a obreros contra obreros. Nosotros tuvimos un paro y con eso quiero hacer una sola comparación para que veamos cómo actúa este gobierno, el de la nueva mayoría, no el de la concertación, el de la nueva mayoría. Nosotros tuvimos un paro de una de las asociaciones afiliadas a la ANEF, la aduana, en mayo de este año. Y el gobierno estuvo dispuesto a sentarse el primer día a negociar con la aduana, porque tenía a todos los empresarios que hacen transporte aduanero presionando para que resolviera el conflicto. No obstante, la base de la aduana rechazó una y mil veces las propuestas mezquinas que hacía el gobierno. El paro se resolvió por presión de los empresarios. El gobierno buscó la solución y finalmente le dio todo lo que la aduana estaba pidiendo. A los trabajadores del registro civil, al día 31 de huelga, 31, recién el gobierno les mandó una nota para decirles que existía la posibilidad de conversar. Porque era posible, porque ahí teníamos una atención directa a la ciudadanía. Porque era posible entonces, a través del registro civil, hacer ver que la huelga de los trabajadores era ilegal y hacer ver que la huelga es nociva para la población.
pasando por encima de todos los convenios internacionales del mundo del trabajo respecto al derecho a la huelga como única herramienta legítima de los trabajadores del mundo para obtener sus derechos. No tendríamos salario, no tendríamos contrato, no tendríamos 8 horas diarias de trabajo, no tendríamos derecho a vacaciones ni a nada, si no fuera por las huelgas. Entonces aquí hay una mirada que es clara, sin contar que a los empresarios dueños de camiones les abren las puertas de la moneda, ¿verdad? Entonces está claro que la lucha de los trabajadores es una lucha hoy día que para nosotros es una lucha indispensable y que pasa también por resolver algunas cuestiones que no son propias. El secuestro que existe en el mundo sindical, la CUT hoy día claramente no es representación del mundo de los trabajadores, así como está definida, y lo hemos dicho 1000 veces, y en los mismos congresos de la CUT hemos señalado una forma distinta de resolver. Nosotros creemos que es importante una central única de trabajadores para dar una lucha conjunta, pero no así, no de esta manera, no a través de los coheteos de los partidos políticos tradicionales que hoy día una vez más vuelven a pactar, porque el proceso constituyente que la presidenta Bachelet ha determinado en este periodo claramente es una forma de volver a obedecer y de volver a hacer lo mismo que se hizo el 25, el 33 y con todas las constituciones anteriores, es volver a establecer una forma de un proceso conciliador, ¿verdad?, con el mundo empresarial, con aquellos que siempre han tenido el poder en Chile. O sea, aquí los gobiernos han cambiado, pero han sido los mismos los que han tenido el poder siempre, a través de toda la historia. Entonces, la pregunta es cómo las luchas de los pobladores, las luchas de los trabajadores, las luchas de los estudiantes, que dicho sea de paso, son los que pusieron el tema en la agenda política a través de un movimiento social el año 2011. Antes nadie hablaba de este tema, antes era impensable hablar de educación gratuita, era impensable hablar del lucro. La palabra lucro quedó instituida como una palabra, como un concepto neoliberal desde el 2011. Antes de eso pareciera que era normal, era parte del status quo, pero a nosotros lo que nos llama más la atención, y no sé cómo voy con los tiempos, yo me pongo a hablar. Nosotros tenemos que también darnos cuenta que a veces, y un poco lo conversábamos afuera, a estas actividades a veces llegamos los mismos. En este mismo minuto en Valparaíso se está haciendo una actividad. El jueves pasado está aquí el presidente del colectivo 19 de noviembre, inauguramos la primera Casa de la Memoria en Valparaíso, pero pareciera que somos los mismos y pareciera que a la gente no le importa. Cuando salimos con los compañeros del NOMA FP a la calle, la gente nos dice, sí, súper bien, ¿dónde firmo? Y la firma o el voto parecieran que son la única forma de expresar opinión y descontento en Chile. Y eso tiene que ver con la forma en que este modelo instauró a través de la educación y a través de los medios de comunicación, instauró el tema de la participación. Entonces la participación viene siendo un concepto mañoso, extraño, y profundamente antidemocrático también, de acuerdo a cómo es concebido por estos gobiernos. Porque la participación se entiende, o sea, te dicen, tú no participas porque no votas, o porque votas nulo. La gente es abúlica porque quiere ser abúlica, la gente no participa porque no quiere. La participación es solo el voto. Y no se dan cuenta que en los cerros de Valparaíso, digo yo, acá no es en los cerros, acá en las poblaciones, la gente sí se organiza y sí da sus propias peleas y sí participa en los clubes deportivos, en los centros culturales, en las juntas de vecinos. Los trabajadores sí nos organizamos en distintas formas. Ya se constituyó el sindicato de honorarios
cuestión que era impensable y que decían es ilegal. Bueno, fuimos capaces de construir el sindicato de honorarios y que ha ido tomando cada vez más fuerza. La gente sí se organiza. Lo que nos falta es entender que todas las luchas tienen que ver con un elemento común, y ese elemento común es el modelo, y el modelo se sostiene a través de una constitución que lo consolida. Esta constitución política y Pinochet y la dictadura no vinieron a instalarse a Chile a sangre y fuego por bolitas de dulce o porque Pinochet era inteligente y se le ocurrió esto. O sea, ellos se instalan porque tienen que instalar en Chile un ejemplo de modelo, derribar las ideas de la unidad popular por un lado, ¿verdad?, e instaurar un modelo. Y ese modelo es el modelo burgués, oligárquico, que aplasta al poder popular y las demandas del mundo popular que ya durante el siglo pasado, en los primeros años del siglo pasado, venían teniendo un gran desarrollo. No es menor que José Piñera, cuando levanta el Código Laboral, señale, y lo dice en la prensa, hay que remitirse a los periódicos de la época, él señala que este modelo laboral, este código laboral, tiene 3 pilares. El primero es una huelga que no paralice la producción. El segundo es la despolitización de los trabajadores. Y el tercero es eliminar absolutamente la posibilidad de la negociación ramal. Yo pregunto, ¿alguno de esos 3 elementos se derriba con la reforma laboral? O sea, uno no necesita ser ni ultrona, ni súper radical, ni mucho menos, sino que con 2 dedos de frente y uno se da cuenta, si no están derribando los 3 pilares que sustentan el modelo laboral de José Piñera y por tanto de la dictadura, ¿hay alguna intención por parte de la nueva mayoría de que avance el mundo de los trabajadores? Porque todos sabemos que son los trabajadores el principal motor de cambio. Pero además hay otro elemento, que la legislación actual está imponiéndole al mundo de los trabajadores algunas formas legales de precarización que nos hacen retroceder a principios del siglo pasado. La externalización o la tercerización, los contratos a honorario, el boleteo, ¿verdad?, el eliminar el contrato, el flexibilizar las horas de trabajo, son en definitiva formas en que nos hacen retroceder, y esos son claros indicios de cómo se vuelve a imponer esto. Por tanto, a mí no me extraña, nunca me extrañó, yo lo dije en más de una oportunidad, yo no tengo ninguna fe en que sin la fuerza de los movimientos sociales y populares en este país hay asamblea constituyente. No le tengo fe ni a Michelle Bachelet, ni a la nueva mayoría, ni a ninguno de aquellos que durante 25 años han sostenido este modelo, lo han perfeccionado, lo han administrado con eficiencia, con mucha eficiencia. No les puedo tener fe. A lo que podemos tenerle fe es a la capacidad de cada uno de nosotros, de estos pocos que venimos a esta actividad, que nos sumamos a otra, en cómo nos multiplicamos, en cómo somos capaces de unir las luchas, porque las luchas de los pobladores, cuando ellos hablan de la vivienda, hoy día sí existe el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad, pero no existe el derecho a la vivienda como lo teníamos concebido antes del 73. Eso no existe. Hoy día, si usted quiere una vivienda, tiene que endeudarse, ¿verdad?, con los mismos de la pulpería, con los mismos que se coluden, con los mismos que se corrompen. Entonces vamos con nuestro billetito, que es la ficha,
nos vamos de nuevo a las pulperías. ¿Estoy lista en el tiempo? 2 minutos. Bueno, en definitiva, y para terminar, para cerrar, el llamado que podemos hacer hoy día, y sabemos que esta es una tarea difícil, ardua, pero se está haciendo en todas partes. Lo estamos viendo, vemos cómo surgen las escuelas constituyentes en Valparaíso y en otros lugares del país, han ido generando, se están juntando las generaciones de jóvenes con los que no somos tan jóvenes. Estamos tratando de construir, pero necesitamos sumar las luchas, aunar las luchas y entender en cada población, en cada sindicato, en cada centro de trabajo, de estudio, en cada lugar, debemos entender cuál es el principal enemigo del mundo popular y dejar de pelear entre nosotros para pelear con el que corresponde, con el que nos aplasta y se sostiene dividiéndonos. Eso. Claro, el modelo que se cae. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Doris González Lemunado, soy la vocera del Movimiento de Pobladores Ucamau, y para dar la descripción y este interesante tema que es de la Asamblea Constituyente y esta importante herramienta que es el libro que tenemos acá, quisiera primero dar la discusión desde nuestro espacio, desde esta organización de pobladores, que es como lo denominamos la discusión primaria, del entender en qué influye en nuestra realidad y en nuestra vida la Constitución. Porque para contextualizar, nosotros estamos en el campo popular y somos las organizaciones, estamos en los territorios donde menos politización y formación existe. Entonces es súper complejo también trabajar porque efectivamente existe una articulación social y como lo mencionaba la compañera, la Mabel, hay organización en los territorios y hay organización de diferente tipo, pero no es organización que se plantee con un desafío político, sino que más bien es una organización que solamente es social, no da el paso siguiente. Y es cuando muchos dirigentes sociales, organizaciones se convierten simplemente en aquellos que se consiguen el bus para ir al paseo de fin de año o entrar para la piscina. Entonces el desafío nuestro como organización de pobladores y su lucha principal por la vivienda era dar el paso siguiente y a la discusión mucho más política. Además, teniendo un contexto de desarticulación durante la dictadura que fue muy grande, una desarticulación social, una despolitización, y en donde ya el tema de los derechos o concebir derechos como tal no es tan prioritario, no es tan importante, porque está bien que el Estado subvencione la educación, es natural que la gente tenga que obtener un subsidio para la vivienda, o sea que de alguna manera logramos naturalizar lo que no es natural. Y ahí plantearnos el desafío también y decir, bueno, ¿por qué la Constitución influye particularmente en el tema de vivienda? Y es lo que mencionaba la compañera cuando decía, el derecho a la vivienda no existe en la Constitución chilena. Las menciones que existen respecto a vivienda hablan de allanamiento de vivienda. O sea, y hay tratados internacionales que se han firmado, que están en base a la Declaración de los Derechos Humanos, pero no se respetan. O sea, acá la vivienda simplemente es una mercancía que es transable en el mercado según la cantidad de dinero que tú tengas. O sea, si eres de los sectores más vulnerables que llama el Estado o los gobiernos, tienes que obtener un subsidio. Si eres clase media o emergente, puedes conseguir un crédito hipotecario y ya si eres de la clase alta, puedes comprar directamente tu vivienda. Entonces, la comprensión tenía que ser en base a, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso para cambiarlo? Y lo primero que nosotros comenzamos a levantar como, digamos, o como demanda, es que tiene que existir el derecho a la vivienda en la Constitución chilena. Tiene que existir una ley general de vivienda. Entonces ahí pudimos adentrar aún más en el tema de la Constitución. ¿Por qué es necesario cambiarla? ¿Por qué es importante cambiar la Constitución?
y también cuál es el método que vamos a utilizar ahí. Y particularmente quería hacer referencia a una de las cosas que dijo la compañera, cuando se habla de los sindicatos y a quienes afectan. Una de las particularidades que tenemos, por ejemplo, acá en Santiago, bueno, ahora hay una compañera de Lucamó de Copiapó, que nos vino a acompañar al foro. Acá en Santiago lo que nosotros hacemos directamente a las 7 de la mañana, cuando cortamos la Alameda, específicamente General Velázquez con la Alameda, es porque nosotros ahí detenemos la mercancía más importante del capitalismo, que es la fuerza humana de trabajo. Ahí no afectamos al pequeño empresario, sino que afectamos directamente a los poderosos. Nosotros decimos que mientras se construyó la torre de Pullman, el Costanera Center, muchas veces detuvimos por lo menos media hora la obra que empezara su construcción. Entonces, de alguna manera también estamos afectando a los poderosos. Y estamos tomando nuestros espacios que son, por ejemplo, la Alameda, que son tan importantes para el transporte de las mercancías. ¿Ya? Y quiero volver a la discusión diciendo que en realidad el libro a nosotros nos va a dar un aporte muy importante porque tiene varias cosas que nos sirven para la discusión. Bueno, la discusión histórica, cuando plantean lo de la Constitución del 33, del 25, del 80, esta firma, digamos, que viene como a revitalizar una Constitución a partir de la firma de Lagos, diciendo que en realidad ya no es la Constitución del 80, pero una forma mañosa de referirse a eso, porque en definitiva sigue siendo la misma. Y además nos plantea un desafío mucho mayor y que tiene que ver con cómo vamos a buscar esta alternativa a la Asamblea Constituyente. Porque nosotros creemos que el camino que hay que llevar adelante es la Asamblea Constituyente. Y ahí tenemos nosotros lo llamamos así como dos líneas de acción. Lo primero es la acumulación de fuerza necesaria. O sea, el movimiento social tiene que tener una algidez importante, un debate, una discusión política también. No solo en el ámbito social, repito, porque eso es algo fundamental. O sea, y la articulación de los diferentes actores sociales hoy día, pobladores, estudiantes, trabajadores, medioambientalistas, las demandas de género, todas esas articulaciones tienen que girar en torno a este movimiento social que se va a empoderar y va a empezar a dar la discusión en torno a una asamblea constituyente y cuáles van a ser los constituyentes, ¿cierto? Y por el otro lado, también está el espacio más institucional, que el espacio institucional nos referimos a estar en los municipios, a estar en el Parlamento y si es necesario ganar la presidencia para que eso se lleve a cabo. Porque en otros lugares del continente se ha llevado adelante asambleas constituyentes que han terminado muy mal, como el ejemplo de Colombia. En Colombia efectivamente se hizo una asamblea constituyente, pero no tenía la correlación de fuerzas necesarias del pueblo para llevar adelante sus demandas. Y en definitiva terminó siendo un retroceso más que un avance para ese pueblo. Entonces no queremos repetir lo mismo y lo que necesitamos nosotros es que esto no quede como un cascarón vacío o que la convocatoria a la Asamblea Constituyente, porque ahí hay algo en que no coincidimos con todas las organizaciones o los movimientos sociales hoy día que dicen Asamblea Constituyente hoy. Hoy día no tenemos la capacidad para hacer una Asamblea Constituyente, no tenemos la correlación de fuerza, no tenemos representación real en los espacios institucionales, entonces esto se puede terminar transformando en esta misma consigna que era cuando decía fuera Pinochet, y se fue Pinochet y chuta y nos quedamos sin demanda, o sea, ¿y qué hacemos ahora? Si ya nos dieron lo que queríamos. Entonces, no podemos sumarnos a validar estos espacios que supuestamente está ofreciendo hoy día el gobierno o estos espacios que se están abriendo, donde en definitiva quienes van a tener la fuerza para ejercer su poder van a ser los poderosos, o sea, los de siempre. Y terminar diciendo, porque la verdad es que a mí particularmente prefiero que armemos el debate, ¿ya? Pero yo digo que lo que tenemos que empezar a ver ahora es tener una claridad del periodo histórico, del momento en el que estamos viviendo y como sin duda lo decía la compañera, sumar las fuerzas suficientes, que el movimiento social sea unificado, porque en definitiva cada una de las demandas que tenemos hoy día en el ámbito educacional, de salud, de vivienda, el tema de la AFP, tienen que ver con un modelo que se instauró a sangre y fuego en nuestro país
que la nueva mayoría hoy día, que fue la Concertación, ha venido profundizando durante todos estos años que han venido gobernando y en algún momento se alternaron en el gobierno, pero son parte del mismo bloque dominante. Entonces, levantar esta fuerza suficiente y también el desafío en el espacio institucional y darnos cuenta y entender que la Asamblea Constituyente es un punto de llegada y no un punto de partida, y que para eso necesitamos la acumulación de fuerza social y el espacio institucional que también está a nuestro favor, y que en definitiva, volver a repetir, la correlación de fuerzas esté a nuestro favor, a favor de las mayorías, no de un pequeño sector que ha venido dominando el país desde el bloque dominante anterior, cuando, digamos, la tierra era aquello que los unía. Hoy día es otro el modelo, pero siguen siendo los mismos que han gobernado el país durante mucho tiempo. Eso. Bien, en primer lugar quiero agradecer a las presentadoras del libro, a Doris y a Mabel, también a Carla, que yo sé que razones de fuerza muy mayor le impidieron estar acá. Ella tenía muchas ganas de estar con nosotros. Confiamos que en una próxima presentación del libro va a estar, porque este libro, esta es la tercera presentación, ya se presentó en Valparaíso, estuvo Mabel, anterior se presentó en Rancagua, hoy día en este espacio, pero a comienzos de diciembre vamos a tener una nueva presentación en la Universidad de Chile y esperamos en otros puntos del país también. Me parece que es muy importante el enfoque al proceso constituyente que se le está dando en esta mesa, en esta ocasión, porque creo que ese es el enfoque correcto, es decir, una mirada, un análisis que relacione el proceso constituyente, la necesidad de desarrollar una fuerza constituyente ciudadana y popular, con lo que deben ser las tareas del movimiento popular hoy en Chile. Bien sabemos que lo que está ocurriendo en la actualidad, aún tal vez de manera un poco soterrada, es un enfrentamiento entre dos maneras de concebir y desarrollar un proceso constituyente. Una manera, la de tradicional, ya ha sido dicho por nuestras amigas acá, la que han realizado a lo largo de toda nuestra historia republicana las élites económicas, políticas y militares. Esto es, procesos constituyentes a espaldas de la masa ciudadana, de los sectores populares fundamentalmente, elaborados entre gallos y medianoche, en base a comisiones designadas a dedo, en contextos muchas veces de ciudadanía restringida y apoyados por la presión militar más o menos brutal según las circunstancias. Y otra forma de hacer el proceso constituyente, una forma plenamente democrática, participativa, esto es, con la inclusión de la ciudadanía en todos los momentos del proceso constituyente y no solamente en el término de este en base a un referéndum puramente ornamental para dar la apariencia de participación ciudadana. La segunda alternativa, evidentemente, es la alternativa de la Asamblea Constituyente. Pero, como bien decía Doris, hay distintas miradas respecto del tema de la Asamblea Constituyente, porque no basta proclamar o agitar la consigna de Asamblea Constituyente para que el problema esté resuelto. Evidentemente es un primer paso, porque hay visiones edulcoradas, podríamos decir, descafeinadas de la Asamblea Constituyente en este vasto mercado de las ofertas constituyentes que han proliferado y que van a seguir proliferando en los tiempos que vienen. Porque hay quienes quisieran una Asamblea Constituyente para reformar el modelo, para mejorarlo un poquito, para limar algunas asperezas demasiado irritantes para la población,
Porque una asamblea constituyente no tiene un signo ideológico predeterminado. La asamblea constituyente no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Es solo un mecanismo democrático. Ni más, pero tampoco menos. Y por ende, el resultado del proceso constituyente vía asamblea constituyente dependerá de la correlación de fuerzas políticas que se acumule antes de la convocatoria a elecciones de la asamblea constituyente y a los procesos de enfrentamientos políticos y sociales que se desarrollen durante el funcionamiento de la asamblea constituyente. Lo he dicho en muchos foros, la asamblea constituyente no es la panacea universal. No nos va a solucionar todos los problemas, no es el fin de la lucha social y política, dicho en términos más ortodoxos, que todavía me siguen gustando, no es el fin de la lucha de clases. Es un hito importante de acumulación de fuerza para el campo popular. Entonces, de lo que se trata hoy día es de hacer frente a este proceso constituyente de las élites que anunció la presidenta Bachelet por ahí por el 13 de octubre y que no es sino una reedición de la manera tradicional de elaborar constituciones en nuestro país. No tenemos tiempo para desmenuzar este proceso constituyente, un proceso de educación cívica que debería haber empezado y que no ha empezado y que se va a realizar, al parecer, si es que empieza en este mes de noviembre, entre Teletón, Navidad, Año Nuevo, vacaciones de verano y llegamos a marzo. Proceso constituyente, además anunciado 2 horitas antes de un partido de fútbol que concitaba gran atención de la opinión pública. No me vengan a decir que los asesores de la presidenta no se dieron cuenta de eso. Sí se dieron cuenta de eso y lo hicieron en profeso. Es decir, para bajarle el perfil a este inventado anuncio constituyente. Además, un proceso constituyente que se supone supervisado por un consejo de observadores para garantizar la transparencia. Consejo que va a ser nombrado a dedo como todas las comisiones constituyentes que hemos conocido durante nuestra historia y las comisiones especializadas. Recuerden ustedes la de las manitos levantadas que mutó, transmutó el LOGE, permitiendo, bueno, además de ahogar al movimiento de los pingüinos, que el sistema de educación de mercado que garantiza el lucro se perpetúe hasta nuestros días. Y luego que viene diálogos ciudadanos, cabildos ciudadanos, idea que puede ser muy loable en principio, pero que nos dejan un interrogante enorme. ¿Quién convocará esos diálogos ciudadanos? ¿Quién los dirigirá? ¿Quién tomará nota de lo que la señora Juanita, el ciudadano de a pie, opinen en esos diálogos? Yo les puedo apostar, los operadores políticos de la nueva mayoría. Y sobre todo, ¿serán vinculantes? ¿Obligarán a alguien a algo esas opiniones recogidas por parte de la ciudadanía? Les puedo asegurar de que no. Esto es solo un decorado. Pero lo más grave viene a continuación. La presidenta Bachelet le entregó la llave de este cerrojo al Parlamento, al actual Parlamento del duopolio, elegido en base a sufragio binominal, el cual, por un quórum de 2/3, es decir, 66% de los senadores y diputados, podría habilitar al próximo Parlamento para que escoja entre, teóricamente, 4 alternativas. 1, la tradicional comisión de expertos nombrada a dedo. 2, un engendro denominado convención constituyente, mezcla mitad y mitad de delegados elegidos por nosotros y la otra mitad por el Parlamento futuro, que va a seguir siendo binominal. ¿Por qué? Porque el Senado se renueva por partes, de tal manera que no se renueva totalmente a fines del año 2017. Es decir, vamos a seguir teniendo durante 4 años más también senadores binominales. Tercera alternativa, teóricamente, la Asamblea Constituyente. Cuarta, un plebiscito para que la ciudadanía escoja entre las 3 anteriores. Y este nuevo Congreso Nacional va a tener que escoger por 3/5 una de estas alternativas. 3/5, hasta los malos de matemáticas sabemos que es 60%. O sea, no pasa nada. Son, como se explicó, mayorías, quórum imposibles de alcanzar. Quien dio en el clavo de manera certera
yo diría brutal, pero muy sincera, fue el senador Navarro. Dijo, no va a haber proceso constituyente. Va a haber una discusión y una negociación. ¿Con quién la negociación? Con la derecha clásica, por supuesto. Es decir, vamos a tener no una nueva constitución, sino más reformas constitucionales, que se van a agregar a las decenas de reformas constitucionales que tuvimos en 1989 y el año 2005, sin que cambie lo más esencial de este texto constitucional, que es el texto que garantiza el modelo económico neoliberal y un sistema político que no es democrático, a lo sumo una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. Frente a esto, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la alternativa democrática y popular. La Asamblea Constituyente, el proceso constituyente impulsado desde la base social, en un prolongado proceso de acumulación de fuerzas sociales y políticas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Doris cuando dice esa consigna, Asamblea Constituyente ahora o ya, es vacía de contenido. Porque para que haya Asamblea Constituyente, puesto que la casta política empresarial no la desea, es necesario acumular fuerzas sociales y políticas. Es necesario previamente desarrollar una fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular. El problema es entonces cómo desarrollamos esa fuerza. ¿Quiénes me han precedido en el uso de la palabra y ya lo dijeron de alguna manera? Esa fuerza se desarrolla al calor de las luchas sociales, ligando lo social con lo político, permitiendo que el ciudadano de pie dé el salto en su conciencia entre lo estrictamente individual, podríamos decir incluso en un primer momento, grupal, gremial, corporativo o sectorial, y la cuestión política. Y no hay nada más político que el tema constitucional, puesto que, como bien ha sido dicho, la cuestión constitucional lo engloba todo. Todos los problemas de nuestra vida tienen una relación con el texto constitucional. Entonces ahí existe la posibilidad. Hay quienes, equivocadamente en la izquierda, sostienen que este asunto de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, es una especie de vía burguesa, un tema despreciable. Lo que hay que hacer, compañeros, dicen, hay que desarrollar poder popular, y no sé si después no lo dicen abiertamente, crear los soviets y asaltar el poder. En la izquierda hay posiciones de este tipo, yo no las estoy ridiculizando, se dice o se insinúa esto. El problema es con qué fuerza te planteas todo este asunto. Si resulta que menos del 15% de la masa laboral en Chile está sindicalizada, si resulta que una buena parte de la población no quiere ni oír hablar de política, y si resulta también, como ha sido dicho muy certeramente aquí, el modelo ha sido naturalizado en la cabeza de millones y millones de habitantes de este país, que aunque no estén conscientes de ello, en el fondo defienden el status quo, aun cuando estén molestos con ciertos aspectos de esta realidad. Entonces hay un trabajo muy arduo, consistente en relacionar estas quejas, demandas, malestares individuales o colectivos, pero colectivos sectoriales, con lo político global. No es posible seguir impulsando luchas puramente sectoriales o fragmentadas sin que se desarrollen lazos de solidaridad entre movimientos sociales. No puede ser que los trabajadores vayan a la pelea solo por su sueldo y no se sientan solidarios de la lucha del pueblo mapuche. No puede ser que el pueblo mapuche vaya a la lucha solo por sus reivindicaciones específicas y no solidarice, por ejemplo, con los estudiantes o con los trabajadores de la minería. No es posible que los trabajadores subcontratistas del cobre solo tengan en sus plataformas cuestiones que les atingen directamente, pero que no se sientan solidarios con la lucha de los pescadores artesanales o de los pobladores. No es posible que los movimientos de mujeres tengan en su mira solo los temas estrictamente, entre comillas, femeninos, y no les importen los temas medioambientales. Estoy inventando aspectos para ilustrar que aún nos falta mucho para ser capaces de dar ese paso, esa necesaria articulación entre organizaciones y movimientos sociales de signo distinto.
de signos distintos, de reivindicaciones distintas, pero, y aquí reside la posibilidad de la articulación, que tienen todos el mismo enemigo, que topan todos con los mismos obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos y enemigos? Uno, el modelo de economía y sociedad neoliberal. Dos, este sistema político que no es democrático, que a lo sumo es una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. De la comprensión de estos fenómenos por parte de las organizaciones y movimientos sociales, pero también del ciudadano individual, de a pie, que entienda la relación que hay entre los bajos salarios, miserables, y el tema constitucional, o la carencia de un sistema verdadero de seguridad social, porque las AFP no son un sistema de seguridad social, es un modo de acumulación privada de recursos para la vejez, y la cuestión constitucional, o los problemas de los pueblos originarios, y el tipo de constitución que garantiza un Estado unitario, centralista, falsamente homogéneo. Esas son las cuestiones que hay que hacerle comprender a la mayoría ciudadana. Esa es la forma de crear fuerza constituyente. Pero si nos fijamos bien, si logramos desarrollar esta tarea, no solo estamos desarrollando una fuerza para cambiar la Constitución en un sentido democrático, al mismo tiempo estamos desarrollando el movimiento popular, porque estamos empoderando a los trabajadores, a los sectores dominados, explotados, sometidos de este país, y lo estamos convirtiendo en actores sociales y políticos, en protagonistas de su destino, en sujetos activos, individuales y colectivos. Es decir, aquí no hay contradicción antagónica entre impulsar el proceso constituyente ciudadano y popular, esencialmente por la base social, pero en algún momento, como bien decía Doris, esto también va a tener que tener una expresión institucional, y desarrollar las fuerzas del movimiento popular. Esa oposición excluyente no existe. Hay que entender que ambos procesos son dos caras de una misma moneda, y me parece... me da una gran alegría escuchar tanto a Mabel como a Doris, y estoy seguro que si Carla estuviese acá con nosotros hubiera expresado ideas más o menos similares, porque ya hemos tenido oportunidad de escucharla y debatir con ella. Me da mucho placer que dirigentes sociales y políticos surgidos de nuestro pueblo, que hoy día no tienen expresión en la institucionalidad dominante, estén entendiendo, y no solamente entendiendo, sino que empujando este proceso cada uno. Llegará el momento en que tendremos que hacer una articulación global, nacional, pero cada cosa a su tiempo. Este proceso constituyente de raigambre esencialmente popular no apuesta a tiempos cortos. Nuestra apuesta es una apuesta de tiempos largos, pacientes. Esta es una larga marcha. Es una larga acumulación de fuerzas. Quien no lo entienda así, comete un error y corre el riesgo de ser cooptado por iniciativas que suenan muy bonito, que pueden tener mucha espectacularidad, que pueden tener mucho eco mediático, pero que en el fondo no contribuyen a esta acumulación de fuerzas que, reitero, es al mismo tiempo constituyente, pero es también, y sobre todo en una perspectiva estratégica, una acumulación de fuerzas para la reconstitución del movimiento popular. Porque si el golpe de Estado y la dictadura tuvieron un sentido, además de cambiar de modelo económico y derrocar a un gobierno, el de la Unidad Popular, que era lesivo para sus intereses, fue o no fue otro que infligirle una derrota estratégica al movimiento popular, una derrota de la cual no pudiera reponerse durante mucho tiempo. Dentro de algunos años vamos a llevar 50 años, medio siglo de esta derrota, y recién estamos empezando a recomponer nuestra fuerza, de manera tal que yo creo que ese es el camino. Con optimismo podemos apostar por esa vía, y si este libro ha contribuido en algo a reforzar ese trabajo, yo creo que podemos estar bastante contentos. Muchas gracias.
profesor Gress también. Ese es el extraño suceso. Bien, entonces, ¿les parece que... Sí, es milagro. ¿Les parece, como en el foro anterior, se formulan varias preguntas, ustedes toman nota y después responden? Sí. Porque una a una es muy lenta. Bueno, voy a intentar responder porque igual habían como hartas cosas. Y voy a tratar voy a intentar como englobarlas todas en una respuesta, partiendo por lo que señalaba el compañero cuando me preguntaba por el tema de la ANEF. Estoy yo sentada aquí, pues compañero, no Raúl de la Puente. Y desde ahí yo quiero decir, por ejemplo, que nosotros en Valparaíso, para que lográramos ganar la elección de la ANEF en Valparaíso, tuvimos que hacer un trabajo de varios años. Y tuvimos que reconocernos entre distintos dirigentes de distintas organizaciones afiliadas a la ANEF, reconocernos, y nos reconocimos y nos dimos al calor de la lucha de los trabajadores para poder constituir una lista que dentro de la institucionalidad de la ANEF, dentro de la lógica propia de la organización, ganar. Y ganamos. Ahora no sé si vamos a ganar el próximo año, porque están todos preparándose por supuesto, porque así funciona. O sea, nosotros ganamos una vez y todos se ponen de acuerdo para tratar de romper. Pero sí, compañeros, soy profundamente política y reivindico la política. Y creo que es un error pensar en que es la política el problema. O sea, es al contrario. Precisamente los compañeros en los empleados fiscales, cuando hablan del gremio, más que del sindicato, porque somos gremio, pero perdemos de vista la lógica sindical y empezamos a pensar que la problemática respecto del grado, respecto del escalafón, son problemáticas aisladas. Es precisamente cuando nos despolitizamos y es en la lógica en que empezamos a funcionar como organización. Construir sindicato es volver a la política. Y no es fácil. Y no es fácil porque tenemos que pelear contra los partidos políticos tradicionales que en algún minuto fueron partidos políticos en la historia del movimiento obrero, incluso en Chile fueron partidos políticos tremendamente importantes, pero que el modelo fue más fuerte pues, y los compró. Entonces la institucionalidad tiene tiene una forma, y creo, y con eso quiero un poco también responder a lo que decían, preguntaban por ahí cómo lo hacemos, qué consejo me dan. El único consejo, compañero, es primero la convicción, la profunda convicción, porque en la medida en que actuamos por convicción, actuamos también sin tener ninguna posibilidad de ser corrompidos. Y aquí el mayor problema que han tenido las organizaciones sindicales ha sido el tema de la corrupción. Por un lado, el secuestro que hacen los partidos políticos con dirigentes de probeta, yo le puse ese nombre hace un tiempo atrás, porque son los dirigentes que crea el partido, que no los conoce nadie, pero que los crea el partido, manda la orden para que todos votan y sale. Ejemplo es la presidenta de la CUT, pues alguien la conocía antes, ¿no? Entonces, estos dirigentes como el Clotario Bles, como el Manuel Bustos, ¿verdad? Como Tucapel Jiménez, y estoy hablando gente de partidos políticos diversos, surgían al calor del encuentro de la clase. Y más allá de si eran humanistas, cristianos, marxistas, ¿verdad? Tenían una convicción respecto de la conciencia de clase, de dónde se paraban, que permitían que actuaran con el nivel de consecuencia con que actuaban. Eso hoy día no existe, porque los partidos políticos, y es más, muchos incluso cuando aquí alguien planteó esto de que se nos mete gente que nos trata de romper la organización, porque también entre nosotros, los que nos reunimos, hay mucha gente que está buscando ser candidato a algo.
y tener alguna cuotita de poder y sentarse en alguna parte, en algún escaño, en algún lugar. Sí, eso ocurre, y si nosotros no somos capaces de entender que eso está, entonces nos estamos vendiendo por más solo. Eso ocurre, eso está ahí, pero tenemos que ser capaces de ser más fuertes que eso y de tener convicciones más profundas que eso. Entonces, y ahí también quiero aprovechar inmediatamente, dar el salto para hablar sobre el tema electoral y la participación electoral. Yo tengo una opinión que es muy, muy personal. Yo creo que el diseño electoral está hecho para dividir a la izquierda que está fuera del gobierno. Esa es mi opinión. Esto de cada 4 años y nosotros andamos buscando el Mesías, como no estamos preparados, entonces andamos buscando los Mesías. Yo he votado, siempre voto, y siempre me pongo del lado de los que están contra el binominal y contra el modelo. En ese lado me alineo, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que la toma del poder es el tema. Y la toma del poder pasa por tomarnos el poder en todos los espacios. Desde el mundo sindical nosotros tenemos que tomarnos la ANEF, tenemos que tomarnos la CUT, tenemos que tomarnos el colegio de profesores, y tomarlo no para mí, pues, compañero, no para usted. Hay que tomárselo para la clase trabajadora. Hay que tomarse las juntas de vecinos, hay que tomarse la unión comunal, hay que tomarse todos los espacios de poder para construir movimiento social potente, tomarse los centros de alumnos, las federaciones de estudiantes, todos los espacios. ¿Que tenemos que hacerlo en una lucha paralela a la toma del poder institucional? Sí, pero ¿estamos preparados para eso? ¿Quién es el Mesías esta vez? ¿Quién es el Mesías? Porque nosotros, la izquierda, parece que está esperando al Mesías. Entonces andamos buscando, alguien dijo por ahí, esta crisis de liderazgo. ¿Cuál crisis de liderazgo? Cada uno de los que está sentado aquí tiene que ser un líder. Y uno de los elementos, por ejemplo, que yo critico en términos personales con mis compañeros desde el mundo sindical, es que la izquierda, cuando no le gustan los dirigentes que fueron electos, arma un sindicato aparte, arma otro sindicato. Y entonces desunimos a los trabajadores otra vez. O sea, por ahí algunos dicen, oye, la CUT, que la ANEF, armemos otra cosa. Entre que la armamos, en lo que nos vamos a demorar en consolidarla, y en todo, nos dividimos. Si ya nos tienen divididos, tomémonos lo que hay. Si no tenemos para qué inventar la pólvora, tenemos que ser capaces de ser valientes, organizados, decididos, y trabajar con generosidad y con unidad. Nadie apostaba, compañero, a que los honorarios se podían organizar. Y de hecho, los mismos dirigentes intentaron aportillar el sindicato de trabajadores honorarios de los empleados públicos. Se formó el sindicato, pues ahora tenemos un sindicato nacional. Y que ha ganado, y que ha ganado incluso en tribunales algunas peleas importantes para el mundo de los honorarios. Entonces, el primer consejo es tener convicción. El segundo es tener el compromiso y entender que cada minuto en que nosotros vacilamos, peleamos entre nosotros, nos desunimos o dejamos de hacer algo, es un minuto en el que ellos ganan. Y lo tercero, además de ese compromiso, es tener la capacidad de riesgo. Porque indudablemente, cuando nos tiramos a la piscina, nos estamos tirando a una piscina donde, si no sabemos nadar, bueno, tenemos que buscar alternativas para que los otros nos ayuden a flotar. Entonces, no podemos tirarnos solos, tenemos que tirarnos todos juntos y salir adelante. Entonces, convicción, compromiso, capacidad de riesgo, unidad, organización y movilización social. Pucha, no sé qué voy a decir después de... coincido plenamente en lo que dice la compañera acá, pero puntualizar en algunas cosas, que efectivamente la lucha que estamos dando es una lucha política,
y esta lucha tiene diferentes aristas. Cuando nosotros decimos que nos vamos a tomar el poder o que vamos a hacer poder, porque no nos sirve ser organizaciones si no nos estamos planteando el desafío de poder, no tiene lógica. Entonces, ahí es donde entran las diferentes herramientas de lucha que tenemos para conseguir ese objetivo, que el objetivo en definitiva es el poder, para poder cambiar esta realidad que nos ha mantenido durante tanto tiempo en la postergación, en la desigualdad y en el empobrecimiento hacia nuestras comunidades y hacia nuestro pueblo. Y la relación que tenemos que tener entre organizaciones es política, y ahí respondo un poco lo que decía el compañero, o sea, nosotros no podemos ir a hacer caridad con el pueblo mapuche. ¿De qué estamos hablando? Eso no es una relación política. Acá lo que estamos haciendo efectivamente es dialogando entre organizaciones que tienen un desafío en común, que es cambiar esta realidad, y eso es una relación política. Y de esa manera tenemos que vernos como iguales, pero claro, en las diferentes aristas donde estamos dando la pelea. Y esto de la participación en diferentes espacios, donde nos encontramos, yo creo que ya tenemos claras ciertas cosas. Yo creo que en realidad nos falta un poco de quizás madurez política, por llamarlo así, o una maduración mayoritaria dentro de nuestras organizaciones, porque tenemos diagnósticos que son muy comunes, donde nos vamos a encontrar y cuáles van a ser las cosas que hacemos. Primero, no vamos a responder a los llamados de la institucionalidad. Entonces esos llamados que están haciendo los cabildos, a estos espacios constituyentes, no vamos a participar, porque es validar también esos espacios. O sea, cuando empezó a levantarse esta demanda sobre asamblea constituyente, ellos vinieron y la agarraron y dijeron, chuta, esta cosa está aprendiendo, entonces tomémosla nosotros, pero desviémosla para otro lado. Y que en definitiva es un poco a lo que yo me refería cuando decía la consigna fuera Pinochet, que efectivamente eso había que hacerlo. Pero después de eso, ¿qué pasaba? No había algo después. Entonces, cuando ellos se apropian de nuestras demandas, de nuestras peticiones, y en definitiva les dan así como un cambio total, y en definitiva termina siendo una consigna de ellos, y la terminan acomodando al modelo que ellos estimen conveniente, y estos acuerdos que siempre se terminan haciendo por arriba. Y es la demostración de que este proceso constituyente, ¿dónde va a terminar? En el Parlamento. Parlamento corrupto, Parlamento que hace leyes que hoy día se comprueban que están hechas bajo el cohecho, o sea, parlamentarios que efectivamente recibieron plata por aprobar la ley de pesca, lo que se llama Corpesca. Entonces, ¿por qué vamos a confiar en esos espacios? Y ahí viene la otra parte, que es que efectivamente tenemos que estar en el espacio electoral, que tenemos que ser una alternativa real y hacer carne eso que decimos de cambio. Somos nosotros, los líderes, los que estamos acá en las organizaciones territoriales de pobladores, estudiantiles, medioambientales, sindicales, que cada uno de nosotros tiene una labor que cumplir ahí, y efectivamente liderar este proceso de cambio y ser la alternativa real para el pueblo de Chile, o más que para el pueblo de Chile, sin ofender a los compañeros, para los pueblos que hoy día estamos necesitando cambios, y que cada vez ese grito se escucha más fuerte, pero todavía nos falta esta cosa de la aglutinación, porque delante lo conversaba con un compañero, decía, es que esto no es como preparar un bizcocho, no es que pones una capa, después el relleno, viene la otra. Los procesos son muy dinámicos. Los procesos, porque somos humanos, tenemos diferentes realidades, diferentes tiempos. Entonces, esto es un proceso de crecimiento, y eso nosotros, por ejemplo, en el Ucamau lo hemos vivido así. Ha sido un proceso donde muchas veces, claro, avanzamos 2 pasos, pero hay que retroceder 1 porque, en definitiva, avanzamos. Pero ese proceso hay que respetarlo, hay que hacerlo como tiene que ser, porque apurar los procesos no sirve. Es como cuando subimos el volumen del horno, o el fuego en el horno, y el pan al final se nos arrebata y no queda rico y sabroso como quisiéramos que quedara. Entonces yo creo que trato de sintetizar todas las preguntas que se hicieron acá, pero un poco también reforzar lo que decía la compañera. O sea, nosotros tenemos que tener una claridad política, un compromiso real, y no dejarnos engañar por estas luces o por estas cosas que nos vienen a ofrecer, en definitiva, sobre todo el próximo año con el tema electoral, que muchos de nosotros también participamos en el tema electoral, pero que no nos vamos a poner y no nos vamos a sumar como vagón de cola para aquellos que quieren seguir revitalizando o reacomodando
el bloque en el poder, que está hace más de 40 años, constituido por la derecha y la nueva mayoría hoy día, pero que sin duda en las próximas elecciones se les van a sumar otros actores que incluso nosotros esperábamos que no fuera tanto, pero sí lo va a hacer, y en ese momento también tenemos que tener la capacidad para decir, nosotros no estamos dispuestos a sumarnos a lo que ya se ha venido haciendo mal durante tantos años y es lo que queremos reformar y cambiar. Eso. Después de las intervenciones de Mabel y Doris, es bien poco lo que hay que agregar. Además, ellas tienen una experiencia que avala lo que están diciendo, es decir, no están inventando una respuesta para los efectos de este foro panel. Estas preguntas que se nos formulan son preguntas permanentes. Hace 40 años se formulaban las mismas preguntas, hace 50 y estoy seguro que hace 100 años también. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer la unidad? ¿Cómo contribuir a alianzas? Foro en que voy nos formulan exactamente lo mismo. Compañeros y compañeras, hágalo usted mismo. No espere una receta. Hágalo. Solo hágalo. Mójese. Haga algo. No importa que se equivoque. Inténtelo usted mismo. Piense con su propia cabeza. Muévase. Siempre. Discuta. Organice. Movilice a la gente. Hágala pensar. Se puede prácticamente sin recursos o con poquísimos recursos, apoyándonos principalmente en nuestras propias fuerzas. Todas las escuelas constituyentes, 6 o 7 que han estado funcionando. Hoy día terminó la de Maipú, ¿no es cierto? En Chiloé está funcionando una nueva escuela constituyente. Está funcionando, no sé si terminó o no, la de Temuco. Funcionó la de Valparaíso. Funcionó la de Curicó, la de Rancagua. La nuestra, que la hicimos sin nada, sin ni un recurso. Durante 3 meses y medio, 17 sesiones, todos los sábados. Hay varios acá monitores de esta escuela. Sin recursos. Funcionando en locales de organizaciones sociales. Los profesores gratis, por convicción. Pasábamos la bolsa de transparencia, así le llamábamos a una bolsa plástica transparente, donde la gente que asistía nunca bajó la asistencia de 100 personas, el mínimo fueron 100 personas, depositaba una contribución. ¿Para qué? Para poder editar un video que está en YouTube y son miles y miles de personas que los están viendo y los van a seguir viendo. Se pueden hacer cosas. No tenemos por qué ser dependientes de los poderes fácticos, del poder económico, el político, religioso, de las ONG, de las fundaciones. Las fuerzas las tenemos que encontrar en nosotros mismos. No hay recetas. ¿Cómo hacer la unidad? ¿Cómo romper los egoísmos sectoriales, gremiales o corporativos? ¿Cómo romper las divisiones? Haciendo una pequeña experiencia, aunque sea modesta. La próxima vez, si usted, que hay una lucha en cualquier sector social, si ustedes tienen un mínimo de influencia en alguna organización social, en algún movimiento social, hagan que esos compañeros y compañeras vayan y acudan a apoyar esa otra lucha, aunque sea de manera simbólica. De esa manera se va a ir rompiendo el hielo, se van a ir generando confianza, se van a ir estableciendo vínculos, lazos, solidaridades. ¿Qué más puedo decirles que eso? Y respecto del tema de los cabildos ciudadanos, yo ahí tengo un matiz con Doris. Yo creo que en un primer momento hay que ir a aportar la contradicción. Yo no voy a ir a validar los cabildos ciudadanos de Bachelet, pero voy a ir a discutir y voy a plantear las mismas cosas que he planteado acá y en decenas de lugares más. ¿Por qué son ustedes los que convocan? ¿Quiénes ponen los temas? ¿Quién va a tomar nota de esto? ¿Quién sacará las conclusiones? ¿Esto es o no es vinculante? Hay que ir, hay que dar la pelea. Si la cosa es muy trucha y muy fea, nos retiramos incluso con escándalo, planteando por qué nos retiramos. Pero no le vamos a regalar esa gente a las fuerzas que quieren hacer una parodia. Ellos nos van a estar convocando gente
a la cual nosotros probablemente por nuestros propios medios no llegaríamos. Aquí hay que emplear una táctica inteligente, la de ciertas artes marciales, que consiste en utilizar la fuerza del enemigo para devolvérselo. Si nosotros tenemos confianza en nuestros principios, en nuestras convicciones, si estamos preparados, como creo que lo estamos, y cada vez es mayor el número de gente preparada, porque para eso están las escuelas constituyentes y para eso están los movimientos sociales y políticos contestatarios, no debemos temer. Nosotros estamos en mucho mejor pie desde un punto de vista de principios, desde un punto de vista político y además ético y moral, que los que quieren manipular estas asambleas ciudadanas para hacer una parodia del proceso constituyente. Nosotros tenemos las manos limpias. Nos pueden someter a escáner, a resonancia magnético-nuclear y no nos van a encontrar ni una yayita. Por lo menos estoy seguro de que quienes están aquí en esta mesa, eso va a ocurrir. Ellos no. Por lo tanto, vamos a la pelea. Y la vamos a dar mientras podamos darla. Y si no, nos retiraremos y el proceso constituyente que hemos iniciado desde hace años, miles de ciudadanos de a pie, va a seguir independientemente de los cabildos truchos o de cualquier otra maniobra del poder. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, no nos queda más que agradecer la presencia de todos ustedes. Esperamos que en próximas ocasiones similares, ojalá lleguemos más, cada uno seamos capaces de traer a alguien más y tenemos el deber de continuar con esta organización. Muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias a los panelistas, sobre todo a las dos damas que nos han acompañado acá. Mabel viajó desde Valparaíso, no es menor. Doris de acá de Santiago, pero no importa. Muchas gracias. Ustedes también.